Muy bien, 10 minutos ya pasó de la 1 de la tarde. Estamos en QR, estamos en Quórum Radial y dijimos, vamos a presentar un libro. Nadie migra para ser menos feliz. Ahí lo tenemos. A ver. Acá, ahí lo podemos ver mejor. Nadie migra para ser menos feliz. Su autor, Fernando Nahuel Gómez. Y ya está con nosotros. Fernando, gracias por visitarnos en el día de hoy. Bueno, y contarnos un poquito esta idea que también capta distintas experiencias de quienes migraron. Sí, claro. Muchas gracias primero por el espacio y por las ganas de hablar de este libro que tan feliz me está haciendo. Ajá. Nadie migra para ser menos feliz. Así nace es. Con la intención de juntar a quien está pensando en irse, a quien está pensando si migrar o no, con quienes efectivamente ya pensaron eso. Y nace desde esta vocación de la investigación. En su momento estaba muy en disputa, muy en las redes, muy en los comentarios, esto de, che, la única salida es Ezeiza. Hay un momento en que uno se tiene que preguntar, che, esto es así, los que ya lo vivieron, ¿creen esto también? Entonces tomé esta herramienta tecnológica hermosa que es el internet y pude consultarle a un montón de gente a la que admiro mucho y a la que seguí en redes. ¿Qué opinaban? ¿Qué sentían? ¿Qué pensaban de esto? Entonces, así se conforma este libro. Una primera introducción de mi parte, que mi profesión es la de relacionista internacional, en la que analizamos todas las respuestas que nos dieron, basado en preguntas como ¿qué es la inspiración? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto se parece el lugar al que te fuiste del lugar en el que naciste y creciste? Y también, por supuesto, ¿qué le dirías a quien está pensando en irse? Y estas preguntas se le hicimos a un montón de gente. Almicio, que es un gran MC de la movida del hip hop argentino, que ahora está en Miami. Se lo preguntamos al embajador Suaín, que era el embajador argentino en Rusia en su momento. Se lo preguntamos al escritor Hernán Casiari, a Fer Duclos, que es periodista, ¿no? Un montón de argentinos y de otros países que se fueron a hacer su experiencia en otros lugares y que acá nos lo cuentan. Nos lo cuentan sin tapujos, nos lo cuentan sin mentiras, nos lo cuentan con una sinceridad que me ha hecho muy feliz y que creo que hace muy útil este libro. Cuando uno decide, pienso, yo no tomé la decisión de emigrar, pero pienso que cuando uno decide emigrar hacia otro país, es muy posible que, bueno, uno lo ve en deportistas que tienen que emigrar por una cuestión laboral y casi obligatoria y sin haber hecho un pensamiento antes de cómo van a llevar adelante sus vidas en el otro país. Pero también está el que ve lo que vos decías, planteaba que la única salida de Argentina es Ezeiza. Y entonces se necesita elaborar la experiencia que vos recabaste. ¿Qué te da como resultado? Mira, en principio que la experiencia migratoria argentina contemporánea, la de nuestro tiempo, la que nos toca a nosotros, puede que esté más relacionada con la autorrealización, con cumplir un sueño, con ser campeón del mundo, con poder llevar tu arte a otros lugares, que otras experiencias migrantes de nuestra región, como la haitiana o la venezolana, que tiene otras condiciones en su movilidad. Nosotros acá, por las entrevistas que fuimos haciendo, pudimos llegar a la conclusión, en principio, de que los argentinos se mueven por pasión, por inspiración, ¿sí? Que hay algo que en algún momento les hace ruido. Nosotros acá, yo soy nacido y criado en Río Grande, Tierra del Fuego, muy lejos, muy al sur. Y tenemos acá 4 fueguinos que en esto de conversar, che, ¿por qué te fuiste de la ciudad que es tan linda y es tan ordenada y es tan fácil trabajar ahí? Y te dicen, Agus Piaggio, que es campeona del Mundial de Tango, te dice, si yo quería ser campeona del mundo en tango, que es lo que amo, que es lo que me apasiona, me tengo que ir de acá, aunque me guste un montón. Y en esa misma línea de pensamiento se van moviendo un montón de experiencias. Tenemos acá también Emiliano Tadé, que es el récord de presencias en el Mundial de Clubes. No lo tiene ni Cristiano Ronaldo ni Messi. Un santiagueño que a los 18 años quiere hacer su experiencia educativa y se viene a Buenos Aires, y que en esto de venirse a Buenos Aires se da cuenta de que
no tiene facilidades en el habla del inglés. Entonces, entre las herramientas que encuentra, decide, che, me voy a hacer un intercambio a Nueva Zelanda. Y ahí entra la forma en la que estamos criados los argentinos. Claro. Con no solamente nuestros valores, creencias y costumbres, que son un montón, sino con la educación y la salud pública, que no abunda en el mundo. Estas formas de interrelacionarnos, de tener el deporte o de tener la educación física como una disciplina en el currículum. Y un currículum oculto, además, en la educación argentina, que es esto de, che, los colectivos a veces llegan un poco tarde y nos tenemos que empezar a encontrar ciertas mañas para poder llevar adelante nuestra cotidianidad. Y Emi Tadé muy bien lo cuenta ahí, de repente lo invitaron a jugar al fútbol y como es argentino dijo que sí, porque claro, eso es parte de nuestra experticia también. Los argentinos jugamos al fútbol como Maradona y como Messi. Entonces le dieron la 10 y en un par de años ya tenía 9 mundiales de clubes Emiliano Tadé y es ídolo absoluta de Auckland City. Claro. Creo que la mayoría de las experiencias que tenemos en este libro, en Nadie migra para ser menos feliz, van por ese lado, por ir encontrando que hay un montón de virtudes en nuestra forma de criarnos, que al estar acá y al ser tan abundante, que todos nos hayamos criado más o menos igual, con los mismos consumos culturales, con las mismas problemáticas sociales, que hace que no nos demos cuenta. Y que nos damos cuenta cuando estamos en otro lugar. Claro, estaba tratando de ubicar, porque leí algo que era interesante respecto a algunas de las entrevistas que te tocó hacer, y hay una que me llamó la atención, que es la de la doctora Florencia Rodríguez, que es licenciada en psicología, donde a vos te tocó conversar en parte sobre el duelo migratorio. Eso es también una, digamos, el lado oscuro a lo mejor de la migración. Absolutamente. De hecho, en el libro van a encontrar el Instagram de todas las personas que participaron en este libro, porque también la idea es, y de esto habla mucho Flor Rodríguez en sus redes PSI, Flor Rodríguez, que es la necesidad de tejer tus propias redes de contención, sobre todo cuando vas a esta experiencia en la que te vas a encontrar con una acá y una ahora que no es el tuyo, no claro, es tu cotidianidad, no es tu totalidad de lo dado, dice el filósofo Alejandro Aguad. Y Flor Rodríguez ahora está también por afuera del país y en sus redes comenta mucho esto, che, la red es clave. Claro. ¿Sí? Poder encontrar nuestros rituales, nuestras formas de manejarnos y que nos hagan acordar que tenemos un lugar de pertenencia, pero también tenemos un nuevo lugar de destino. Es una parte importante de la migración. Ahora, ese duelo y también esa situación de añoranza, podríamos decir, Fernando, lo debe tener desde una persona que viaja para ver si puede mejorar económicamente, trabajando en el trabajo que salga, en Europa, por ejemplo, que la misma situación que pueda llegar a tener un gran futbolista respecto al tema de, en algún momento, en un momento determinado, sentir un duelo o extrañar profundamente tu tierra. Pero absolutamente, sí, sobre todo en un país como el nuestro, que es tan amplio, tan largo y tan ancho, que la experiencia del fueguino que se tiene que ir a hacer tango a Rusia, o la experiencia del santiagueño que se va a jugar al fútbol a Nueva Zelanda, terminan siendo lugares comunes, o la del misionero que se va a hacer hip hop a Miami. Terminan extrañando eso que sí, es eso a lo que sí pertenecemos, claro, que es nuestra visión nacional de las cosas. Ese sentido de pertenencia, ese lugar común, es lo que no compartimos con quien sí compartimos el tiempo, pero no el lugar de origen. Claro. Entonces nos encontramos de repente en una metrópoli gigante y nosotros tendemos a no integrarnos, sino ir y hacer nicho con los propios. Primero a través del lenguaje que se viraliza y todos los hispanohablantes nos ponemos de repente en una misma vereda frente al que habla distinto. Claro. Y el distinto nos sirve para eso, para darnos cuenta quiénes son los nuestros.
porque en su momento a Messi lo criticábamos bastante los argentinos, pero cuando otro de otro lugar decía algo de Messi, no, con los nuestros no, con los nuestros solamente nosotros. Claro. Y para eso sirve la pertenencia también. Claro, exactamente. Y los distintos testimonios, ¿cuál fue o cuáles fueron los que más te impactaron? Y a mí todos me parecen súper enriquecedores. De hecho, si los puedo mencionar a todos. Sí, claro. Sí, acá tenemos, y los voy a mencionar en orden de aparición, a Emi Parodi, a Florencia Rodríguez, a Ana Barrera Gómez, a Agustina Piaggio, a Carla Díaz, a Caro Pesín Molina, a David Ángel Gudiño, al embajador Suaín, Emiliano Tadé, al escritor Hernán Casieri, a Laura Pérez Capa, a Lucas Tártara, a Fernando Duclos, que es periodistán, a Gonzalo Tajana, a Pía Álvarez, a Rodrigo Reynoso, a Sofía Darnay, a Santiago Nahuel Leós, que es el Salchi, a Ana Luz Campaña, a Mica López y al Micio, que es Sebastián Araujo. Para mí lo importante de todos estos testimonios es que termina siendo la identidad el valor agregado para el trabajo que hacen. Estemos hablando de una diseñadora peruana que la rompe en las capitales del diseño mundial porque la contratan desde Nueva York o la contratan desde Milán, pero la contratan por lo que ella aprendió en su Perú natal. Claro. Sí, por estas texturas y estas formas que solo ella le aplica a su trabajo y que además tiene el valor agregado de hacerlo a través de las redes. Entonces ya no hace falta que se mude a esos lugares, porque lo puede hacer desde internet, claro. que es algo de nuestros tiempos. Y sí, y nos aproxima, obvio, lo vimos en la pandemia. Lo vimos en la pandemia, claro, que de repente hay un misionero liderando el hip hop en español en Miami. Nos habla también de que Misiones tuvo en su construcción social no solamente una importancia en el lenguaje, sino también en la construcción de él con su padre pastor y con sus facilidades para el habla y para los dialectos. Entonces creo que una de las cuestiones que más me gustó de poder haber hecho este libro es haber encontrado ahí en la identidad una herramienta, una experticia. El patrimonio inmaterial de nuestro pueblo quizás se radica ahí, en quiénes somos, y que eso a nosotros nos sirve para trabajar mejor, o al menos para tener un diferencial respecto a cómo trabajan los demás, que no tienen las problemáticas que nosotros tenemos y que cuando esas problemáticas no están se transforman en virtudes. Fernando, el hecho de haber tenido la inquietud de hacer este trabajo, ¿el motivo también tiene que ver o estuvo relacionado con la intención tuya de emigrar en algún momento? Por supuesto que sí. En su momento era la intención mía de irme, pero también era la nostalgia de ver que los amigos se están yendo y que cuando se van empiezan a tejer ya estas redes, porque, y lo dicen muchos en el libro, está buenísimo si te vas y después tenés ganas de volver, porque irte, volver es parte de irte. Claro. Entonces tenemos acá a Gonzalo Taján, que es un santiagueño que se fue a México a cantar baladas y encontró en la chacarera o en la samba una herramienta de trabajo por demás exitosa. Claro. O la tenemos a Laura Pérez Capó, una tucumana que se fue a hacer danzas a Dubái, y que uno va primero a las cosas que más le gustan o las que creen que están de moda, y de repente encuentra que el malambo les resulta súper atractivo a las personas de por allá. Entonces eso fue finalmente lo que me terminó atrapando. Como lo nuestro al final, acá quizás no lo apreciamos tanto porque abunda, pero los extranjeros lo ven y se vuelven locos. Y así con todo, así con el tango fueguino. Así, nosotros aparte en Tierra del Fuego tenemos una experticia con la causa Malvinas que la renoto en el intercambio con otros argentinos. Nos juntamos con un santiagueño y un cordobés y de repente la causa Malvinas para nosotros es súper importante y quizás en la currículum educativa de otros lugares no está tan presente. Entonces, si compartimos casi las mismas formas y la misma educación y el mismo tiempo y casi el mismo lugar, ¿cuántas diferencias podemos tener? Y claramente un montón en un país tan grande. No, seguro, esas diferencias hay, pero también hay muchas coincidencias. Y esas coincidencias, mucho más cuando uno está fuera de su país, es como que se hacen más fuertes.
Sí, claro. Las coincidencias esas terminan casi, esa unión casi siendo fundiéndose, ¿no? Y porque quizás nosotros cuando estamos afuera nos hacemos aún más nosotros, nos aferramos a eso. Hay una chacarera de Troyenki que dice que el hombre nace y muere a veces sin vivir, que camina desde el niño al viejo sin gozar de eso que él mismo le llama felicidad, y si la tiene aquí, la va a buscar allá, y yo creo que es verdad. Yo creo que así funciona la inspiración, y que así funcionó al menos este libro, claro, como inspiración para mí. Bueno, y además para muchos contar estas historias, ¿no? Que además lo que muestran es que hay muchos argentinos que han migrado a distintos puntos del mundo y que por suerte, en definitiva, pudieron estar haciendo el trabajo que les gusta y el trabajo que desarrollaron aquí y su vocación que tuvieron aquí en la Argentina, poder desarrollarlo en el exterior y vivir de eso, y además ser una especie de embajadores, porque pienso que en la cabeza de ellos también está ver la posibilidad de abrir puertas para los argentinos. Absolutamente de acuerdo. De hecho, uno de los entrevistados, todos los entrevistados acá son personas a las que yo ya seguía en redes y a las que admiraba un montón. Por uno de los que más leo, además de Cassiari, claro, que la rompió y fue uno de los tipos más leídos en Madrid, en España en general, pero en particular después de haber escrito sobre Messi y sobre la doctora Ana Herrera J le dice, esta lealtad lingüística de no dejar de hablar como hablamos nosotros, me parece súper en sintonía con lo que vos decís, esto de dejar abierta una puerta, la puerta del lenguaje, por ejemplo, claro. Seguir hablando como hablamos nosotros. Uno lo lea Periodistán y no importa si Periodistán está en Medio Oriente o en la Franja de Gaza, él termina hablando como hablamos nosotros porque habla para nosotros, claro. Y así se lo lee. Claro, y viven como vivimos nosotros, y viven con el mate, y viven con todos los... que ahora está la posibilidad que en cualquier lugar del mundo encontrás productos argentinos. Y hace unos años era más difícil, ¿no? Esto también permite que esa apertura y esa globalización, en definitiva, estés casi más cerca de casa, aunque sabes que no estás en casa. Tal cual, sobre todo en productos culturales, porque entiendo que esta globalización, esta cercanía virtual que se ha generado, hace que nuestro concepto de industria nacional necesariamente cambia también, porque ya la industria nacional no es solamente lo que se hace fronteras adentro, sino que nacional es lo que uno de los nuestros hace o hizo, esté donde esté. Fernando Nahuel Gómez está hablando con nosotros, el escritor de Nadie migra para ser menos feliz. Fernando, no es tu primer libro. Es el segundo libro. Es el segundo. A ver, mostramos, porque nos trajiste también, ahí está la tapa para mostrar del segundo libro. Nadie migra para ser menos feliz, que es el segundo libro. Exacto. ¿Sí? De tinta libre. Y este es el primero, que es Si no te inspira no es, que es de 2 años antes del segundo. A ver, contanos algo de Si no inspira no es. Si no te inspira no es son los primeros pasos que hago como escritor, y son textos libres que hablan de cómo se cría uno, en principio, creo que desde 2016 hasta 2022, son todos los libros todos los textos que fui subiendo a mi cuenta de Instagram, que es @unfueguito, y en el que pude generar esta comunidad en la que yo también fui aprendiendo a escribir y fui aprendiendo de mi disciplina, que son las relaciones internacionales, pero sobre todo aprendiendo del lenguaje y de la identidad, de cuánto nos sirve a nosotros saber quiénes somos. Y lo dice muy bien el embajador Suaín en Nadie migra para ser menos feliz. Él dice que él es un buen embajador porque está muy seguro de quién es y a quién representa. Bueno, el trabajo quizás de los relacionistas o de los abogados o de quienes tienen la tarea de representar a otro es saber quiénes somos. Che, claro. ¿A quién representás? ¿Para quién jugás? Claro. ¿A quién estás defendiendo? Ese es tu trabajo, tenés que hacer la tarea. Claro, exactamente. Bueno, es que interesante, sin lugar a dudas, en ese primer libro, Si no te inspira no es, no surgió pensando que se iba a escribir un libro. A lo mejor arrancó o nació pensando en escribir textos en Instagram y después
dijiste, tengo todo esto, lo voy a editar y voy a darlo a conocer de otra manera. Sí, claro, nació con la intención con la que siguen los demás libros, que es poder conversar. Ambos libros empiezan y terminan siendo una conversación con quien decide leerme. Claro. Con quien decide leernos en este caso, porque somos 19 coautores. Claro. Entonces, este libro está hecho para quien está pensando en irse o no, pero también está hecho para que te sientas menos solo en esa búsqueda y en esas preguntas, porque hay un montón de personas que ya se lo preguntaron y acá están compartiendo con vos. ¿Y ya tuviste muchas devoluciones de los coautores de este libro? Un montón. De hecho, vengo presentando el libro en distintos lugares. Estuve ahora hace unas semanas con los Argensuecos, que es el Salchi y Leós con la sueca, que acaban de sacar aparte un disco de canciones de cuna para niños, un argentino marplatense, capo, que la rompe, súper simpático, y quizás su experticia, su valor agregado, es esto que tenemos los argentinos, de ir al frente, de encarar, de ponerse la 10, dice él. Fuimos a jugar al fútbol también. Y se enamoró de una sueca y empezaron a hacer videos en internet y se viralizaron, y de repente esta es su vida ahora. Estuve también por Luján, conociendo la provincia de Buenos Aires, de lugar a lugar, con una argentina en UCA, que es Ana Luz. Ana Luz, una argentina viviendo en Londres con todo lo que eso significa. Tiene un apartado acá en el que le toca intervenir en una conversación respecto a las Malvinas entre veteranos de guerra, y me parece que va un poco por ahí lo de las devoluciones. Che, ¿cuánto te sirvió o cuánto nos sirve a nosotros poder leer la experiencia de alguien que vive, siente y piensa como nosotros estando en otro lugar? Y así con los demás también, nos vamos encontrando, nos vamos conociendo. Estuve con Emi Tadé hace unos días, cuando tuvo unas vacaciones, porque ahora es técnico. Emi Tadé dejó de ser futbolista recientemente, y nos pudimos poner al día. ¿Y se quedó allá en Oceanía ahí trabajando? Está trabajando en el club, sí, el club que ahora aparte va a jugar contra Boquita el Mundial de Clubes. Entonces, de repente el mundo no es tan grande y estamos mucho más cerca, sobre todo después de este libro. Nos encontramos más cerca aún. Bueno, y para ir cerrando, Fernando, ¿cuánto tiempo te llevó el armado de este libro, Nadie migra para ser menos feliz? Y es 1 año y pico de entrevistas, de encuentro. Buena parte del trabajo del relacionista internacional y del escritor es la logística, es poder encontrarnos personas tan distantes y tan diferentes y con agendas tan ocupadas, poder encontrar el lugar común. Al fin y al cabo lo difícil es coincidir. Claro. Y acá coincidimos y llegamos a un producto hermoso. Bueno, acá está, Nadie migra para ser menos feliz, de Fernando Nahuel Gómez. ¿Y dónde lo podemos conseguir? De momento en la Feria del Libro. Pásense por el stand de Tinta Libre. ¿Lo presentaste allá? Lo presenté el año pasado en la Feria del Libro, con mucho éxito, por suerte. Agotamos la primera edición y la segunda, ahora sacamos una tercera edición de impresión, que nos está yendo muy bien, por suerte, estamos contentos. Están en el stand de Tinta Libre, están a la venta con un precio súper promocional. Y por redes, a mí me escriben por redes, yo estoy ahí muy cerquita de la Rural, y a mí me gusta coincidir con quien me lee, me gusta poder encontrarme, porque generalmente el libro le llega a quien está pensando si irse o no. Claro. Y lo que buscamos cuando tenemos preguntas es tener con quién conversarlas. El otro está para eso, para conversar, y acá a disposición. Fernando, gracias por visitarnos, gracias por estar en QR, en BCN Radio, en la radio de la Biblioteca del Congreso Nacional. Gracias a vos, Fernando, y a ustedes. Muchísimas gracias. 34 minutos ya pasaron de la 1 de la tarde, estamos en QR, quédese, vamos a una breve pausa y enseguida regresamos. Solo voy con mi pena, sola va mi condena.